Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo García y el día de hoy daré una plática sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y una posible interpretación de la misma. Dentro de la obra Pedro Páramo se presenta una representación de la cultura y sociedad mexicana de principios del siglo XX, la cual pertenece a una de las principales influencias en el estilo literario de Juan Rulfo. Esto será analizado mediante la examinación del argumento de la novela, que revela algunos aspectos característicos del México de aquella época, el estudio del contexto histórico del autor, que permite reconocer la magnitud de la influencia de este periodo, eh, el análisis de los aspectos simbólicos contenidos en la obra que representan cuestiones propias de aquellos años, y la interpretación de la caracterización interna del personaje principal en la obra, que vendría señalando las influencias en el comportamiento de los individuos bajo aquel tiempo. Ahora bien, antes de ahondar en el análisis de la obra, es importante observar la forma en la que está construida. Esta se caracteriza por la existencia de fragmentos largos en los que nos otorgan muchas pausas al lector para digerir lo leído. Además, es pertinente señalar lo condensados que se encuentran los párrafos, pues en pocas páginas logra mostrar una gran cantidad de interpretaciones, historias y temáticas. Ahora, comenzando propiamente con el análisis, el argumento mostrado en la obra es esencial para comprender, la forma en la que la cultura mexicana se ve reflejada en los sucesos ocurridos en la trama. El hecho de que la madre de Juan Preciado le haya encomendado ir a Comala en una búsqueda de su familia y su origen genera realmente una conexión con la cultura y el sentimiento familiar mexicano, cualidad que el autor plasma a lo largo de la obra. Por ejemplo, en la siguiente cita: vine a Comala porque me dijeron que acá vive mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. No solo eso, la constante presencia de la muerte en los sucesos y hasta en los narradores, quienes son personas que ya han muerto al momento de narrar pues su historia, es también una marcada referencia cultural al pensamiento colectivo y al imaginario tradicional mexicano, lo cual denota de nuevo la influencia de la cultura mexicana en esta obra. Pasando al contexto histórico. El contexto histórico del autor señala cómo este estuvo desde su infancia sometido a fuertes influencias, sucesos y cambios políticos y sociales relacionados con la historia de México. Juan Rulfo nació al borde de la culminación de la Revolución Mexicana, por lo que su entorno terminó por adjudicarle tarde que temprano los cambios y las consecuencias que este periodo trajo a la sociedad. Poco después de la Revolución Mexicana, inició la Guerra Cristera, donde murió su padre, además de varios de sus tíos. Otro suceso traumático en la corta vida hasta ese entonces de Juan Rulfo. Esta cuestión histórica lo dejó severamente marcado y se vio indudablemente plasmado en sus obras, tal como en Pedro Páramo, como se logra apreciar en la siguiente cita. Cuando, refiriéndose a Pedro Páramo, le faltaba poco para morir, vinieron las guerras esas de los cristeros. Ahora, continuando con la simbología expuesta en la obra es otro factor que denota la influencia del imaginario y la cultura mexicana pues en el autor, y por ende en la obra. Está, por ejemplo, la figura del cacique. El caciquismo representa en la obra una fuerza de autoridad que maneja a su merced la vida y el destino de los habitantes y del pueblo de Comala. Así, el autor refleja a la sociedad mexicana, pues los gobernantes tenían un poder y una influencia capaz de manejar a conveniencia al Estado, el estado económico, social y político del país o de la región, tal como lo hace la figura del cacique en Pedro Páramo, como se puede ver en la siguiente cita. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Por último, la caracterización interna del personaje principal es una variable francamente útil para comprender la influencia de la cultura mexicana en la obra. Juan Preciado, a pesar de haber sido abandonado por su padre, va en su búsqueda una vez que su madre muere, una muestra de la importancia que la familia y sus raíces tienen en él.
como se logra apreciar en la siguiente cita. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de ese modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Asimismo, partiendo de esta cita, se nota cómo Juan Preciado experimenta un cambio notable a lo largo de la obra, desde la esperanza de encontrar a su padre, la ilusión que este le genera, hasta su propia muerte a causa de su misma búsqueda. Eso puede ser interpretado como un reflejo de la sociedad mexicana que creía haber salido de un largo periodo de sumisión en el porfiriato para después sumergirse de nuevo en tiempos inestables durante la revolución, y cayendo en cuenta que en realidad no vendría ningún cambio significativo en el poder y el pueblo mexicano seguiría sufriendo los años venideros, hecho que Juan Rulfo supo plasmar a la perfección como una alusión a la nueva realidad mexicana, la cual él experimentaba y plasmaba en sus obras. Como breve conclusión, es entonces notable cómo el autor muestra de diferentes formas la influencia que el contexto sociopolítico mexicano tuvo en su vida y cómo expresó esta misma idea a lo largo de la obra, teniendo una gran influencia en la temática y en el desarrollo de la misma. Es así, que podemos decir que Pedro Páramo no es más que un reflejo de su propia perspectiva del México de principios del siglo XX, el México que lo dejó marcado. Muchas gracias.